esto. Dentro de lo que corresponde a lo que es el contrato al docente, una de las condiciones sería, pues, uno de sus equipos de trabajo de él, el portar una computadora portátil. Y esos recursos que se destinan para lo que son puestos de trabajo, pues destinarlo para lo que es, en este caso, como hablamos de infraestructura, pues a la que es la parte de biblioteca, ya sea tanto suscripción de una biblioteca virtual o la adquisición de libros, que como manifestaba, pues son indicadores que el CASES exige y que obviamente no se pueden obviar. Eso como sugerencia nada más. Listo, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, está establecer como requisito el tener un equipo portátil y bueno, y aquí sería también, no sé, mejorar el acceso a las bibliotecas, tanto físicas como virtuales. Gisela Ramírez tiene levantada la mano, por favor. No, ya no bajo la mano. Gisela, no sé si quería comentar algo. Sí, muy buenos días. Bueno, como un aporte nada más que quería hacer, de pronto dejarles la inquietud a los organismos de control, en el sentido de que si en algún momento de pronto ha habido la idea por parte de los organismos de control en cuanto al apoyo a las instituciones de educación superior, con lo que es, no sé, por parte del organismo de control, se me ocurre a mí la contratación de plataformas digitales, de, hablábamos de bibliotecas virtuales o de varios recursos didácticos y tecnológicos a los cuales podamos accederlos, tanto institutos públicos, institutos privados, porque de hecho como instituciones privadas pues hemos hecho un esfuerzo bastante valioso en cuanto a inversión de todo, ¿no? En todo sentido, ya que por el mismo hecho de nuestra naturaleza de privados, pues tenemos que solventar con todas las necesidades de nuestros estudiantes. En todo caso, sí considero bastante importante el aporte de parte de los organismos de control en este sentido. Listo, muchísimas gracias, Gisela. Es muy importante. Bueno, aquí hasta ahora hemos recopilado muchos aportes y que lo estamos tomando en cuenta. Hay alguien que tiene levantada la mano, pero no le tengo registrado el nombre. Por favor. Noemí, Muchas gracias, Noemí Noemí. Delgado, del Instituto Bolivariano. No, yo lo que quiero es reafirmar todo lo que han dicho los compañeros anteriores, ¿no? Porque si bien es cierto, creo que debía hacerse un análisis, bueno, como estamos trabajando en un plan de desarrollo, creo que sí debía hacerse un análisis por parte de los organismos superiores, ¿no? En el apoyo a estas cosas, sobre todo, yo soy una institución pública que muchas de estas cosas no, por suerte, no las tenemos en alguna situación que la tienen algunas instituciones públicas y algunas privadas, pero sí tengo conocimiento a partir de las relaciones que se establecen entre instituciones, ¿no? Y creo que sí debe haber un apoyo porque cualquiera de estos puntos que conforman la infraestructura, yo creo que son importantes para el buen desempeño y la calidad de la enseñanza. Tanto las bibliotecas, sean digitales o sean físicas, tanto los laboratorios, tanto los espacios de aula, los puestos de trabajo, o sea, cualquiera de ellos son de gran importancia. Entonces, aquellas instituciones que en algún sentido, y sé que es algo difícil, igual mantener todas tantas instituciones en el ámbito público, ¿no? A un mismo nivel es un poco difícil también, pero creo que sí deben hacerse esfuerzos por mejorar aquellos aspectos que indudablemente son necesarios para garantizar la calidad. Imagínense ustedes, y creo que también debemos ir un poco que al interior de cada uno de estos aspectos, porque por ejemplo yo pienso, si hablamos de biblioteca, a lo mejor no es hablar de todos los libros, pero a lo mejor no es tener libros tampoco o tener bibliotecas digitales por bibliotecas digitales, sino también es ver cuál de ellos pueden garantizar las ofertas académicas que tenemos, porque a veces tenemos muchos libros
o tenemos algún libro, pero realmente no coincide, no se corresponde con la oferta académica que tenemos, que también eso es importante. No sé, en ese sentido creo que lo que debíamos trabajar es por un apoyo, sobre todo en estas instituciones que realmente se ven atadas de mano, porque por una parte el CASE exige para poderse acreditar y por la otra no tienen los recursos para obtenerlo. Entonces ahí no se sabe a veces ni cómo se va a actuar, ¿no? Y de verdad que es una situación bien difícil garantizar a veces una educación de calidad bajo estas circunstancias. Eso es una realidad. Muchas gracias, Noemí. Bueno, aquí, bueno, proveer a pertinentes a las instituciones. Ajá, está muy bien las observaciones. Muchas gracias, Noemí. Igual ya la hemos tomado en cuenta sobre este tema de las problemáticas de la infraestructura. Nuevamente, como les decíamos, les invitamos a que nos comenten o cuáles ustedes han identificado, no necesariamente de sus institutos, sino de manera general, cuáles son las posibles problemáticas generales de infraestructura. Como les decía, también posibles indicadores y posibles metas. Entonces, ¿alguien más que nos quiera ayudar con sus observaciones? Sí, compañera, me permite, por favor. Claro, Vladimir, sí. Lo que decían de antes era a nivel del instituto, ¿no? Pero como la compañera dice y usted también nos pide a nivel general, es, por ejemplo, no hay la comunidad por la parte, por ejemplo, del CASES y ponerse de acuerdo, por ejemplo, con el CEDO, con el CENESID, para que sean como decir, ecuánimes entre el sector, entre los privados y los públicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dentro de las evidencias que nos pide el CASES, dice que tengamos los requisitos de banda ancha, de las computadoras actualizadas, pero por ejemplo, los institutos públicos se les hace difícil actualizarse en el campo eso de la tecnología, pues porque no tienen presupuesto, no, a base de les quitan los presupuestos, no es así como, por ejemplo, a lo mejor llevamos una leve ventaja los institutos de educación como es privados. Pero entonces ahí, por ejemplo, nosotros nos piden, pero no se ve las condiciones, como dijo la compañera, las condiciones económicas o financieras de cada uno de ellos. Entonces sería bueno que se marque un promedio o un límite para no exigir tanto que tanto los públicos como los privados podamos cumplir. Entonces, por ejemplo, hoy, por ejemplo, la tecnología, nosotros a lo mejor digo, los sectores privados llevamos una ventaja por la inversión que hemos hecho. No así, por ejemplo, los sectores públicos que no tienen recursos, no tienen asignaciones y no se han podido actualizar. Eso sería mi aporte en relación a eso que dice. En cuanto a las bibliotecas, sí, yo considero que es un bonito indicador, porque, por ejemplo, vuelvo a repetir lo que el CASE nos capacita, por ejemplo, lo que quieren que las bibliotecas ya no sean simplemente un sitio de consulta, sino sean un sitio que promueva la cultura. Entonces, sí es necesario también dar apoyo y saber que, por ejemplo, cuando nosotros nos piden el acervo bibliográfico, nosotros debemos, bueno, en lo privado, digo, pues eso también era la respuesta a lo público, ¿no? En lo privado, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de adquirir los libros en base a los perfiles de las carreras, en base al perfil profesional, no así los públicos, pero que solamente a ellos les imponen los libros. En cambio, nosotros escogemos nuestro acervo bibliográfico y por eso a lo mejor tenemos una breve ventaja de tener libros de las diferentes especialidades. Nada más, compañeros. Muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, este es un tema que sí ya se ha mencionado y claro, obviamente es una problemática que existe en donde sí se debe analizar el modelo de acreditación en base a la realidad, ¿no? De los institutos públicos versus los privados. Lorena, ¿tiene levantada la mano, por favor, Lorena? Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Lorena Sánchez, represento al Instituto Humane. Bueno, yo quería mencionar algo orientado hacia un plan de desarrollo, ¿no? Considerando que existen muchas metodologías actuales, modernas, de trabajo, más allá de profesor aula, estudiantes aula, sí podría mirarse hacia el futuro
orientados a la implementación de estas metodologías y la tecnología, la infraestructura, entiéndase, física como tecnológica, alineada a estas nuevas tendencias, más allá de una exigencia de infraestructura física, como lo mencionaron, y no solamente quedándonos tampoco en la virtual, pero que no existe una restricción de cantidades de puestos o cantidades de infraestructura, sino que sea más abierto a las metodologías que se utilizan, ¿no? Hoy en día existen muchas metodologías colaborativas, lo vemos incluso en temas de puestos de trabajo a nivel de coworking. Entonces, algo así debería de orientarse, que permita motivar la optimización de recursos enfocado a las nuevas formas de trabajo, a las nuevas formas de enseñanza. O sea, ¿qué quisiera yo que tener una aula tecnológica, recreativa, repleta de pizarrones para que todos puedan escribir con materiales didácticos? Y claro, hacia allá deberíamos de caminar todos los institutos, a implementar nuevas tecnologías, no de manera suelta, sino alineadas a las metodologías modernas de enseñanza. Enseñanza-aprendizaje, ¿entiendes? Sí. Muchísimas gracias, Lorena. Sí, lo estamos tomando en cuenta, lo estamos tomando dentro de nuestras observaciones. Muchas gracias nuevamente. Vladimir tiene el micrófono encendido. ¿Nos quiere ayudar con alguna observación adicional? No, se me quedó prendido nomás, gracias. Muchas gracias, Vladimir. ¿Alguien más nos quiere ayudar con sus aportes sobre estas problemáticas o posibles indicadores a medir? Nos ayudaría, muchísimas gracias. Bueno, entendería que no existen más observaciones, entonces en este sentido, también nos gustaría comentarles que también quisiéramos que ustedes nos ayuden también con observaciones, como les decía, problemáticas encontradas y propuestas de metas en relación al objetivo al ODS 4, en donde nosotros lo vinculamos a los indicadores de infraestructura, en el cual se habla de construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad, diferencias de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros y no violentos, obviamente entornos inclusivos y eficaces para todos. Entonces, también en este sentido nos gustaría que ustedes nos ayuden también con sus aportes y observaciones. ¿Alguien que por favor nos ayude con aportes? No sé si puedo tomar nuevamente la palabra. Claro, Sandra, sí. Y disculpas por estar tomando cada momento la palabra. Pero pienso que la normativa es bastante clara, ¿no? Porque dentro de lo que establece, pues indica lo que es, por ejemplo, para personas con capacidades especiales, lo que son las rampas, el ascensor, la señalética, el sistema braille, en los laboratorios, el espacio designado para las personas que tienen discapacidad, ya sea para el uso de silla de ruedas, en lo que corresponde a esta normativa. Entonces, yo pienso que en ese sentido la normativa y el objetivo pues es muy claro, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es pues acondicionar, pese incluso a que muchas de las veces las carreras que se ofertan en la institución no lo pudiera realizar una persona con alguna discapacidad, hablando muy puntual en el American College. Sin embargo, son normativas porque en cualquier momento se puede dar una situación eventual, ¿no? Y que va a necesitar, pues, ocupar estos espacios. Entonces, en ese sentido, yo pienso que más bien lo único que nos toca como instituciones de educación superior es acatarla y, como bien manifestaba el compañero Vladimir, pues irlas adecuando poco a poco en el caso de que no exista, para poder cumplir con una educación de calidad, sobre todo inclusiva. Eso, mi estimada Patti, gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Y no se preocupe, nos está ayudando muchísimo con sus aportes. Ahí podríamos... sí, Vladimir.
como dice la compañera, ya que no intervienen los demás, déjenos hablar a nosotros. Bueno, era solamente como sugerencia, o lo mejor, de ponerse de acuerdo cuando imparten o diseñan, por ejemplo, el CASES, las matrices de acreditación, en este caso de los institutos, ponerse de acuerdo en este caso, con el CESI y con el CENESID para dictar las políticas, para indicar los indicadores que se van a ser medibles y evaluados o acreditados, porque muchas veces unos pues tienen una posición y el CASES tiene ya otra posición muy adelantada en base a la evaluación de la calidad. Lo que decía de antes, de base a la inclusión, se ha estado dando mucha énfasis a la inclusión y como decía la compañera, quienes nos pertenecemos a los institutos, por ejemplo, superiores particulares, estamos cumpliendo, porque para nosotros, como dice, es muy, no fácil, sino mejor es un sacrificio económico, adaptar las rampas, adaptar a lo mejor, arreglar ascensores, poner señaléticas, etcétera, etcétera, buscar espacios para las personas con discapacidad, en cuanto se refiere a las aulas, adecuadamente ver cómo que, por ejemplo, una persona con discapacidad, decía, de ruedas se pueda desenvolverse en el aula, se ha estado haciendo ya por varios años. Pero no así, por ejemplo, lo que digo, yo me voy a los institutos públicos que no tienen el presupuesto para hacer esas adecuaciones. Entonces, no sé si será la falta de presupuesto y que quizás que con este gobierno se incentive a la educación tecnológica, técnica y tecnológica. Se dé énfasis a esto, porque ¿cuántos institutos subpúblicos se han cerrado en los últimos años? Porque no han pasado estos procesos de evaluación y aplicación. Pero yo más voy allá por el financiamiento de los institutos, porque no tienen el presupuesto necesario. Entonces, una como sugerencia, primero que se pongan de acuerdo para dar los criterios, dar los indicadores, los diferentes órganos de control, en este caso CENESID, CES y CASES. Ese sería mi aporte, Patricia. Muchísimas gracias, Vladimir. Como le dije a Sandra, muchas gracias. Todos los aportes, igual, no importa que nos digan 2, 3, 4, 5 veces, nos ayudan muchísimo estos aportes que ustedes nos están comentando en este momento. Únicamente para agregar aquí en los problemas encontrados, bueno, aquí podríamos poner problemas presupuestarios para la adecuación de los institutos a espacios inclusivos. Gracias, Vladimir, nuevamente. ¿Alguien más que nos ayude con sus observaciones o comentarios? No sé, compañeros, si nos quieren ayudar con algunos comentarios adicionales. Estamos ya a pocos minutos, a 10 minutos de finalizar el taller. Entonces, si es que tienen algún comentario, nos ayudaría muchísimo. Sino para proceder a elegir a un líder que nos ayude con el resto. Pati, tenemos aproximadamente unos 7 minutos. Si es que alguien tiene algún comentario o intervención adicional o caso contrario podríamos elegir una persona que nos ayude en la plenaria. Gracias, Eri. Entonces, bueno, finalmente para terminar este taller, nosotros en la última etapa lo que vamos a hacer es presentar un resumen de lo que se trabajó dentro del taller de 5 a 7 minutos. Entonces, me gustaría, si es que es posible, ustedes elijan a un líder que entregue este resumen en la última etapa o algún voluntario, alguna persona que nos quiera igual ayudar con este resumen. Al final, igual, Erika y David van a subir la matriz aquí al chat, entonces ustedes pueden acceder al chat y dar el resumen en base a todo lo que nosotros hemos tomado en cuenta y todas las observaciones que hemos comentado a lo largo del taller. No sé si ¿quieren nombrar a alguien o existe algún voluntario? O lo nombramos en base a quienes nos ayudaron con los comentarios. No sé. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Sandra Mendoza, Sandra Salazar, Vladimir.
me excuso, yo no podría porque mis hijos están en clases virtuales y todas las computadoras están usándose. Solamente tengo celular y no creo que sea muy fácil trabajar desde el celular. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, de la misma manera, Patricia, yo que encantado la vida, a mí me gusta hablar, pero en cambio yo colaboro con el instituto, o sea, estoy invitado medio especial, o como si estoy de metidito nomás, porque yo ahorita estoy en un teletrabajo de una universidad, y estoy con el celular, como ustedes han de haber dado cuenta, estoy con el celular. Entonces me hace un poquito difícil de repente colaboración, encantado la vida, Patricia. Muchas gracias, Vladimir. Sandra, no sé si nos puede ayudar. Creo que no tengo alternativa. Pero hay demás compañeras también, por favor. Que me pase, por favor, la información, tenga la gentileza, por favor. Sí, únicamente se trata de unas pequeñas conclusiones de todos los temas que se han abordado en la mesa. David va a compartirnos en este chat la matriz. Ok, gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Entonces, David va a poner aquí en el chat la matriz, ahí se van a poder todos descargar esta matriz para que igual tomen en cuenta todas las observaciones que hemos ido recopilando, todos los aportes que tenemos de cada uno de ustedes. Adicional a esto, bueno, si tienen algún aporte adicional, igual nos gustaría escucharles. Muchas gracias. No sé cuánto nos falta para regresar a la sala principal, Eri. Vamos a regresar a las 10:40, Patti. Ya. Entonces, bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Como les comentaba, todos sus aportes son muy valiosos. Nos van a ayudar muchísimo para continuar con el planteamiento del Plan Nacional de Educación Superior. Esperemos unos minutos para regresar a la sala principal y si es que nos quieren comentar algo adicional en estos minutos antes de que regresemos, igual les vamos a escuchar. Gracias. De igual manera, como la matriz está siendo enviada a través de este chat, si es que alguna persona quiere después de manera posterior del taller enviarnos más comentarios, voy a escribir en el chat mi correo electrónico. David, ¿se envió tal vez la matriz? Aún no pasa. Esperemos unos minutos, voy a hablar con David. Estoy ya Ok. subiendo la información. Ah, ya, perfecto, gracias. Ah, listo, Ya ahí está. está. Sí, ya está lista la matriz. Gracias. Sí, solamente les pedimos que por favor nos esperen unos minutos a que el resto de mesas concluya y ya nos unimos todos para la plenaria final.
y de tránsito. Esperamos, por favor, unos minutos a que todos se sigan uniendo a la sala principal. Listo, están todos. Muchísimas gracias a todos los participantes por sus valiosos aportes. Vamos a arrancar con la plenaria presentación de resultados, para lo cual iniciaremos con el eje 1, oferta académica. Se recuerda a los expositores que cuentan con 5 a 7 minutos por cada uno de los ejes. Arranquemos con oferta académica. Muy buenos días. De parte de la mesa del eje temático oferta académica tendremos la participación del doctor Fernando Vinuesa del Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas INSTA. Doctor, su micrófono está habilitado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Ya, muy amable, gracias. Buenos días con todos y todas. Bien, respecto a este eje temático que se me ha pedido que haga partícipe a todos quienes estamos participando en este evento, se analizó la oferta académica vigente por tipo de formación y modalidad. En este sentido, los puntos que se resaltaron y se analizaron fueron la necesidad de realizar prácticas preprofesionales de manera presencial, porque, la mayor cantidad de estudiantes que ingresan a los institutos técnicos y tecnológicos, la aspiración es de que los aspectos teóricos que se tratan por vía virtual sean aplicados inmediatamente de manera práctica y lastimosamente, al menos al momento, esto por el tema de la pandemia está sufriendo un retraso en esta posibilidad. La mayoría de representantes de las instituciones educativas han hecho énfasis en esta necesidad de realizar prácticas preprofesionales técnicas en los laboratorios y en las empresas. Bien, por otro lado, dedicándonos al tema como tal, se ha hecho énfasis en que faltan indicadores para la toma de decisiones sobre la oferta laboral. Por ejemplo, en el país, a pesar de que las instituciones educativas hacen investigaciones independientes por su parte para determinar cuáles son las necesidades
de oferta académica. No obstante, hace falta instituciones extrainstitucionales que puedan ser gubernamentales en este caso. Por ejemplo, pueden estar insertas en el Ministerio de lo Laboral, en el Ministerio de Trabajo, que nos den a las instituciones educativas ideas claras de hacia dónde tiene que converger la educación. ¿Cuáles son las carreras que más se están demandando a nivel nacional? Y no solamente nacional, sino a nivel internacional. Porque tenemos que estar conscientes que el Ecuador y el mundo ya estamos insertos en una internacionalización de la producción y de la oferta y la demanda de talento humano. Entonces, en ese sentido, se tiene que tener ideas claras de hacia dónde tiene que converger la educación y la producción, hacia dónde tiene que converger los aspectos tecnológicos que se deben contemplar de aquí a futuro, a un futuro inmediato e inmediato. Por otro lado, también se trató de que es necesario establecer en el país un eficiente sistema de orientación vocacional y profesional, porque es una realidad, el estudiante no tiene la suficiente información de la oferta educativa existente. Tampoco tiene una información de la oferta laboral. Entonces, en ese sentido, se hace necesario de que el CES, la CENESID, etcétera, piensen de manera muy seria en establecer un sistema eficiente de orientación vocacional y profesional que permita tanto a los estudiantes cuanto a las instituciones educativas tomar los rumbos que definitivamente deberían tomarlos. Respecto a la modalidad dual, bueno, antes de hablar de la modalidad dual, también se habló dentro de nuestro grupo de trabajo de que mucho se ha dado énfasis a carreras que son ya tradicionales dentro de los institutos. Carreras como, por ejemplo, administración, como contabilidad y auditoría, etcétera. Descuidando en tanto otras carreras que son supremamente importantes para el desarrollo del país, como por ejemplo carreras en enfermería, en gastronomía, en ciencias naturales, digamos que en economía circular también se habló. Entonces, carreras que ya definitivamente tienen que entrar dentro del proceso de oferta de las instituciones de educación superior. Igualmente, para ello, lógicamente, se necesita de que las instituciones como el CES y la CENESID den su aporte para que las carreras tecnológicas tengan, digamos, la respetabilidad y también el asidero social y sean carreras que tengan la suficiente demanda, porque mucho se habla, por ejemplo, la experiencia de Loja, ¿no? En la experiencia de Loja se nos decía de que la demanda por las carreras técnicas de producción se ha reducido totalmente, que ya no hay, digamos, ese criterio de las personas para seguir las carreras tecnológicas, sino más bien siempre inclinarse por las carreras universitarias. Y en ese sentido, como que se ha desvalorizado en cierto aspecto las carreras tecnológicas en ciertas ciudades. Entonces, por eso la insinuación de nuestros compañeros en el grupo es de que se facilite la incorporación en los institutos tecnológicos a nivel universitario, de tal forma que se pueda ofertar carreras tecnológicas a nivel universitario que permitan luego seguir el nivel de maestría y así sucesivamente. Entonces, esto va a incentivar en el sector social para que muchos estudiantes
accedan a los institutos tecnológicos superiores. Esto es otro de los aspectos importantes. Y ahora sí, el tema de la incorporación del sector productivo, o sea, de la academia, más bien dicho, para incorporarse al sector productivo. En este sentido, el sistema dual es la mejor estrategia que se podría encontrar, ¿no? Se habló en el sentido de que muchas empresas no pueden acceder a mejores niveles de productividad y competitividad. ¿Por qué? Porque les hace falta el apoyo de la academia. Y el sistema dual es la modalidad más eficiente para dar ese apoyo. Entonces, en ese sentido, se estimula o se dice que se debería diversificar las carreras de formación dual como oferta del sistema de educación superior aquí en el país. Digamos que ese es un resumen, espero haber sido claro en esta primera parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pasar con el eje número 2 de estudiantes. Muy buenos días, un gusto saludarlos y agradecerles nuevamente por hacernos extensiva la invitación a las instituciones técnicos y tecnológicos del país. Me presento, mi nombre es Jorge Calderón, soy rector del Tecnológico Universitario Argos de Guayaquil y me nominaron para que justamente exponga los puntos respecto al eje 2 que es estudiantes. Y en ese sentido, dentro de los temas que tratamos, haciendo hincapié en los siguientes, primero, y según el estudio, vimos que había, no había, mejor dicho, el suficiente acceso a dos grupos importantes. Uno con respecto a la edad y otro con respecto a las etnias. Y con respecto a la edad, vemos justamente cómo personas que cada vez de edades por encima de los 30, 40 años desean ser partícipes de los procesos académicos que llevan las instituciones, quieren titularse. Y en ese sentido, vemos cómo a los institutos están una demanda importante de estos profesionales que desean justamente alcanzar una titulación. De alguna manera, la reforma del 2018, en la cual se genera un mayor empoderamiento al título técnico-tecnológico, ha generado también este interés. Y en este sentido, es plausible que las instituciones de educación superior a nivel técnico-tecnológico fortalezcan sus procesos para que puedan brindar carreras, una oferta académica adecuada para estas personas que desean profesionalizarse, que por situaciones tales como no terminaron o no iniciaron nunca su educación superior, puedan alcanzarlo. Y de ahí que cuenten con programas de profesionalización o evaluación de trayectoria profesional importantes, acordes a los planteamientos y requisitos que tiene la ley y los reglamentos vigentes en aras justamente de poder darles esa oportunidad que está ahí. Con respecto, el otro punto era con respecto a las etnias. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos en la normativa de los entes rectores del sistema de educación superior, CES, CASES, CENESID, todavía sigue habiendo una baja incorporación de indígenas, de personas indígenas o afrodescendientes en las instituciones de educación superior. Debido a dos aspectos, o debido a algunos aspectos. Uno de ellos es el hecho de que donde se ubican geográficamente estos grupos, no hay una oferta académica, o es muy limitada la oferta académica que existe para esos grupos étnicos, y de ahí que obviamente eso limita a que los mismos no sean parte de ello. En todo caso, es importante en ese sentido que de existir la posibilidad de que técnicos tecnológicos puedan ubicarse ahí con sedes, extensiones, centros de apoyo, existan las facilidades, no el facilismo, existan las facilidades por parte de los entes de control para que puedan ubicar extensiones o similares en estos lugares. Claro está que también acorde que existan los profesores, porque sería importante que exista el profesorado con el cual van a impartir las clases las instituciones, porque parte de la preocupación que existe en este proceso de aprobación de sedes, de otras cosas, es que es lento el mismo. Si bien hay normativas, y esto como lo comentamos justamente a quienes dirigían las mesas, es una crítica constructiva. Si bien sabemos que CES, CASES, buscan que se cumplan los procesos,
Esto se toma más del tiempo que reglamentariamente está incluso en la normativa. Entonces, eso sí deseamos en aras justamente de expandir la oferta, expandir las oportunidades para que las personas puedan tener una educación de calidad, seamos más ágiles en el momento de que se reciban estos proyectos de extensiones o sedes. Hay mencionado un par de casos de ciertos compañeros de que se haya pasado hasta más de un año las aprobaciones. Ojo, insisto, no decimos que no se dejen de cumplir los protocolos, no, sino que seamos más expeditos justamente en los mismos. Pero también eso, el hecho de poder llegar con educación a estos grupos étnicos también no va de la mano necesariamente de una infraestructura física, sino también que es una oportunidad para la educación en línea, modalidades de estudios, modalidad a distancia, que en ese aspecto tienen que darse o facilitarse los mismos para que las personas puedan tener. Y obviamente eso va ya de la mano con una agenda de conectividad en el país, Ministerio de Telecomunicaciones, entran otros actores que de alguna forma brinden la infraestructura para que se pueda brindar una educación superior allá a través de modalidades en línea. Vimos también el hecho o discutimos también el hecho de que exista empatía por parte de las instituciones técnicos y tecnológicos con respecto a sus estudiantes, de tal manera que esto se refleje en becas, descuentos, subsidios, es decir, buscando ser más eficiente la administración sin que esto sea necesariamente o involucre necesariamente despido de colaboradores ni nada de esto, ni reducir la planta de docentes o administrativas, sino que ser más eficientes en el gasto para poder brindar becas, subsidios, descuentos, las figuras que quieran emplearle a los estudiantes para que puedan continuar sus estudios. Ahí se contaban experiencias de que sí se puede hacer y es posible. Instituciones han podido triplicar o cuadruplicar sus números de estudiantes a pesar de estar en pandemia, porque justamente se buscó generar esa empatía. En muchas ocasiones, no es que en muchas ocasiones, es racional que en estos tiempos de pandemia las personas privilegien ciertos gastos, y decíamos que privilegian alimentación y salud, porque obviamente es lo más recurrente, pero la educación en estos momentos cuando menos se tiene que dejar de lado, porque al final del día, por más extenso que puedan ser los problemas o las pandemias, no dejan de ser temporales en el tiempo. Entonces hay que con más razón prepararse, estar listos para lo que va, para ese mundo post-pandémico, incluso que ya lo estamos viviendo con carreras como educación, salud, relacionadas al agro, a las tecnologías que podrían tener un despunte importante porque se visibilizaron la necesidad de tener profesionales en esos sectores. Entonces, y en ese sentido, sí es importante que se cree esa empatía para que los estudiantes puedan seguir estudiando y tal vez esa oferta académica que destacaban hace un momento se enfoque o se privilegie también al área que hemos estado señalando. El tema de prácticas preprofesionales también nos interesa muchísimo porque es parte de los requisitos fundamentales que tienen que tener los estudiantes para el momento de graduarse, y en ese sentido existen las posibilidades de convenios con empresas privadas, con instituciones públicas, de tal manera que se pueda generar esa sinergia que tanto se necesita y así los estudiantes puedan ser una mano de obra calificada, que es lo que nosotros esperamos cuando estos se gradúen. Carreras pertinentes, ya lo habían dicho, para que pueda existir posteriormente una colocación laboral de nuestros estudiantes, fomentar el emprendimiento, procesos de titulación más ágiles, desde las mismas instituciones de educación superior. En este sentido, hay que potenciar más los procesos entre las mismas, incluso el mismo estudio lo destaca, y eso va a ayudar muchísimo a que los estudiantes puedan cumplir con lo que entraron, es decir, que es graduarse. Ni al estudiante le sirve quedarse mucho tiempo, ni a las instituciones tampoco nos sirve que un estudiante se quede mucho tiempo en la institución, que se quede el tiempo que tiene que estar aprendiendo, obteniendo conocimientos, habilidades, destrezas, competencias. Para eso están en un instituto técnico o tecnológico. Entonces, lo importante es que se fortalezcan los procesos al interior de las IES, de tal manera que cumpliendo con todos los requisitos en el tiempo pertinente, 2 años, 2 años y medio, 3 años, según la carrera y el tiempo que tiene esta para titularlo, puedan ser justamente cumplidos. Y en ese sentido, garantizar lo que el estudiante quiere, que es graduarse, pero graduarse también cumpliendo con toda la
con toda la normativa. Algo que también anhelan los alumnos, futuros profesionales de los técnicos tecnológicos, son los posgrados, que lo destacamos justamente también en el punto anterior. Y en ese sentido, sí, por favor, que se cuente con facilidades. Los institutos queremos cumplir con las normativas, queremos cumplir con todo, pero a veces yo creo que, y según la última resolución del CASES, y lo digo porque mi instituto tiene la condición de universitario, le ponen muy cuesta arriba a los tecnológicos brindar los posgrados técnicos tecnológicos. Nosotros estamos en esa ruta de cumplirlos, pero se las ponen mucho más fácil a las universidades para que tengan unidades tecnológicas en los institutos. En todo caso, sin el ánimo de no dejar de cumplir los requisitos, se revise las normativas o lo que se establece para los posgrados tecnológicos en aras justamente que el estudiante pueda también alcanzar ese nivel de titulación posteriormente. Es a modo de resumen lo que puedo comentar por parte del eje 2 de estudiantes. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a pasar con el eje 3, docencia. Buenos días con todos los asistentes. En representación de la sala de docencia nos va a ayudar con el resumen la doctora Jemis Cuétara, representante del Instituto Superior Tecnológico American College. Hola, muy buenos días con todos. En este momento damos paso a la presentación del análisis que tuvo lugar en el eje número 3 de docencia. En este eje se presentaron un conjunto de datos cuantitativos de 6 indicadores y se produjeron 19 intervenciones por parte de los participantes. Respecto al primer indicador, número de docentes de los institutos por tipo de financiamiento, se comentó la necesidad de incluir en esa comparación o en ese conjunto de datos aquellos docentes que están dedicados a la docencia virtual. También incluir la dimensión de género. Se sugirió además tener en cuenta el estándar establecido, por lo que está establecido para, y disculpen la redundancia, con respecto al tema de la remuneración, puesto que la realidad de los institutos particulares es diferente a la realidad de las instituciones públicas. Y incluir también la variable de categorización en este indicador global, reitero, de números de docentes por tipo de financiamiento. En el segundo indicador, referente al número de docentes por nivel de información, se suscitaron un número mayor de intervenciones referidas en primer lugar a la incertidumbre sobre posibles transformaciones en algunas de las normativas, sobre todo de la LOES, y bueno, el momento en que se realiza este análisis. No obstante, las intervenciones estuvieron dirigidas a hacer ciertos aportes referidos, por ejemplo, a incluir el tema en este indicador de números de docentes por nivel de formación, incluir un indicador referido a la afinidad de la formación por las materias que imparte el docente, así como a la formación o no necesariamente desde el punto de vista profesional, pero sí algún tipo de formación que tenga que ver con el tema de la metodología, de la didáctica, de la pedagogía. Se conversó también sobre la necesidad de contar con profesionales técnicos y tecnológicos para aquellas materias que son precisamente técnicas y tecnológicas. Se habló de la necesidad de tener un modelo permeable, ¿sí?, flexible en cuanto a la formación, al nivel de formación de los docentes que trabajan en los institutos, así como de la necesidad de que si tenemos docentes que tienen una formación solo técnica o tecnológica o de especialización en un área determinada, el instituto pueda aportar con la capacitación desde el punto de vista didáctico y pedagógico. También se habló sobre si existe la posibilidad, o una de las ideas fue establecer un % por tipos de docentes para los diferentes tipos de instituciones. Se habló de la ponderación en el modelo de evaluación para aquellos docentes de diferentes niveles, unos de acuerdo, ¿no?, en que la ponderación fuera igual
para cualquier tipo de, para cualquier nivel de formación. Hubo quienes estuvieron, estuvieron en posiciones distintas a estos criterios. Ahí se recogieron, bueno, los análisis correspondientes, puesto que se plantea que a veces hay especialidades o temáticas específicas, materias en las que en el mercado laboral a veces no se encuentran profesionales de tercer o de cuarto nivel. Sobre todo se habló de la necesidad entonces para lograr estos niveles de formación, implementar maestrías técnicas y tecnológicas. Se habló de la necesidad de reconocer la parte didáctica y pedagógica dentro del proceso de formación y que, por ejemplo, en el modelo de evaluación no solo se establezca que las líneas de investigación tengan que ver solo con las carreras que se ofertan, sino que puedan aperturarse y haber la posibilidad de tener investigaciones también desarrolladas en el tema de la pedagogía y la didáctica. En el caso de los otros 4 indicadores, número de docentes de los institutos por tipología, el tercero, el cuarto, el número de docentes por escalafón, el quinto, número de docentes por niveles de formación de cuarto nivel, tipología y sexo, y el sexto, número de docentes por nivel de formación de tercer nivel técnico y tecnológico, tipología y sexo. Las intervenciones estuvieron dirigidas a así se pudiera establecer una meta para el número de profesionales ocasionales, que debería haber un reglamento o una reglamentación específica para los institutos, pues no existe hoy en la normativa actual una separación y no es lo mismo la realidad de las universidades que de los institutos. Llamó la atención el porciento de agregados con respecto a los docentes principales. En el tema de la equidad de género y para lograr diríamos una igualdad de alguna manera, realmente se valoró que es difícil en diferentes carreras específicas, como por ejemplo las que tienen que ver tal vez con maquillaje, donde predomina el sexo femenino, y en otras como mecanización, donde predomina el sexo masculino, y que esto es una realidad que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar estos indicadores con respecto al sexo. Y bueno, se planteó también que una filosofía bastante aceptada en algunas instituciones es el hecho de que algunos de los graduados, o fundamentalmente los graduados, son en su mayoría, forman parte, es decir, la mayoría de los claustros están compuestos por un porciento bastante elevado de sus propios egresados. Y entonces esto ha dado la posibilidad de que se puedan manejar de una manera un poco diferente estos indicadores con respecto a estos números que se han ofrecido. Fueron las principales ideas a partir de estas 19 intervenciones que se tuvieron en el eje número 3 de docencia en el análisis de sus 6 indicadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pasar al eje de investigación, eje 4. Buenos días. En este eje vamos a tener la intervención del doctor Wilfrido Robalino, que es rector del Instituto Tecnológico Vida Nueva, y el doctor Luis Alberto Alzate, que es del Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Por favor, doctores. Muchas gracias. Si pudiera compartir la pantalla del resumen, le agradezco. En todo caso, empezar agradeciendo la invitación, felicitando por esta construcción participativa de un instrumento importante de desarrollo, destacar la presencia de los organismos de regulación, de la doctora Carmita, que fue presidenta de la Comisión de Institutos, y contamos también en el grupo con el doctor Pablo Beltrán, actual presidente de la Comisión de Institutos y consejero del CES. Decirles que lamentablemente solo fue una referencia porque la información que se presentó correspondía a las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Por tanto, la primera situación es que se cuente con información actualizada de los institutos del Ecuador. Segundo, que el CES y el CACES, principalmente CENACID igual, generen normativas
e incentivos para esta función sustantiva, que no solo es obligación por Constitución, por la LOES, sino porque es inherente a la educación superior, para que se pueda estimular la investigación en los institutos del Ecuador. La investigación en el caso de las universidades, por sus propias características, son de generación de conocimiento, de ciencia. No es exclusivo, podemos hacerlo, pero nuestra orientación principalmente es a la investigación aplicada, que es un aspecto que se debe tomar muy en cuenta, de tal manera que, bueno, ahí pueden leerlos, yo más bien voy a resumir junto con Luis Alberto este asunto. Se habló también de que es necesario que en los institutos, independientemente de que sean particulares o públicos o cofinanciados, se considere, se respete en el presupuesto lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Superior, del 6% tanto para investigación como para publicaciones. Eso motiva e impulsa la investigación. Es importante contar con revistas indexadas o asociarse para estimular el trabajo, presentar artículos de producción científica y en los diferentes eventos. Y se había reiterado también, miren que en el Ecuador en este momento existen fondos desde CENESID y se apoyan a 3 hubs de universidades. La una tiene la matriz en la Universidad del Norte, la otra en la Técnica de Ambato y otra en la particular de Loja, sur, centro y norte, que les ha ido bien. La del sur es la de mayor desarrollo. Pero en el caso de institutos hemos tenido algunas iniciativas, sin embargo no ha habido respuesta. Es importante que desde la política pública y desde los organismos de regulación se impulse, se apoye la constitución de hubs para los institutos, que podemos estar asociados a las universidades porque somos su complemento, pero principalmente el trabajo de las instituciones. Yo creo que eso fundamentalmente, y le invitaría más bien a Luis Alberto para que pueda complementar algunas de las ideas tan resumidas en la parte final de lo que se está compartiendo. Y por favor, Luis Alberto, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial para todos. Y bueno, precisamente nosotros conversábamos en torno al tema de las publicaciones y hablábamos que debemos pensar en una política de regulación de la creación de revistas científicas por parte de las instituciones de formación técnica y tecnológica, porque la calidad de las revistas está siendo condicionada al tema de las evaluaciones en bases de datos, o sea, lo que va a hacer que las revistas crezcan como tal y vayan consiguiendo mayor relevancia en el campo de las publicaciones, el hecho de la endogamia. Entonces hay que pensar en cómo regular las instituciones de formación técnica y tecnológica que están creando revistas para que sus profesores publiquen todos allí y cumplir con indicadores puestos, por ejemplo, para el tema de acreditación. Esto hace que las revistas no puedan crecer más que eso porque el nivel de endogamia no les va a permitir trascender en otras bases de datos. Hablábamos también en torno a la importancia que tiene para el sistema de investigación la cultura de investigación, y creo que una buena estrategia que se hace a través de CENESID pues tiene que ver con la acreditación de los investigadores. Pero estos niveles de acreditación o esta categorización para crear esa cultura de investigadores para formación técnica y tecnológica debe pensarse de manera diferencial, porque pues va a llegar un momento en el que los profesores de formación técnica y tecnológica no van a lograr categorizaciones importantes, porque pues va a ser difícil que un profesor de formación técnica y tecnológica pueda hacer tutorías en tesis de doctorado o tutorías en tesis de maestría. No es una cosa que no pueda hacer, pero que va a ser difícil. Por tanto, la categorización de profesores de formación técnica y tecnológica siempre va a estar limitada a unas categorías y pues pareciera que no fuera posible que los profesores de formación técnica y tecnológica puedan ocupar categorías de acreditación entre principales, titulares, en fin. Y por su parte, pues hablábamos también en torno a los fondos de investigación y hablábamos de la importancia de que se creen fondos participativos de investigación para formación técnica y tecnológica,
porque al no existir la obligatoriedad del presupuesto en la formación técnica y tecnológica de investigación, porque en universidades vimos que el autofinanciamiento corresponde al 90% del financiamiento de las universidades. Eso significa que esa obligatoriedad de ese financiamiento es importante. Al no existir en formación técnica y tecnológica, pues definitivamente no se hace, o muy pocas instituciones tienen ese financiamiento, por eso hay menos investigaciones, porque no obtienen ese financiamiento, y el financiamiento externo o el financiamiento nacional pues tiene indicadores muy complejos porque están dirigidos precisamente a investigación de tipo científico y no a la investigación que se promueve desde la formación técnica y tecnológica, que es esta derivada al desarrollo, a la investigación aplicada propiamente dicha. Así que en este sentido eran los principales debates, y era pensar entonces en una forma diferenciada para que los institutos puedan participar en fondos concursables nacionales que sean para formación técnica y tecnológica, que los investigadores de formación técnica y tecnológica puedan tener sistemas de equivalencia más flexibles, para que la cultura de calidad, para que la cultura de investigadores pues, esté en el país, y por su parte que haya una regulación en torno a la evaluación de las revistas científicas. Listo, muchísimas gracias por su intervención. En este momento le damos paso a Sandra Salazar del Eje de Infraestructura. Muy buenos días con todos. Primeramente quiero felicitar pues la iniciativa del Consejo de Educación Superior, el poder ser partícipes nosotros de este plan de desarrollo del sistema de educación superior. Como bien manifestaron, pues a nosotros nos tocó el eje número 6, que es de infraestructura. Sin embargo, es importante mencionar a qué hace referencia este eje de la infraestructura. Como bien se manifiesta, habla sobre la infraestructura física, laboratorios específicos, condiciones de bienestar, tecnología de la información, los recursos bibliográficos que obviamente debe disponer la institución de educación superior y que sobre todo sean adecuados para poder garantizar pues, el desarrollo de las actividades de la comunidad académica. Para ello, pues, nos han permitido y nos han indicado que necesitamos nosotros trabajar con el objetivo de desarrollo sostenible, el número 4. En lo que hace referente al equipo que nos tocó trabajar en este eje de infraestructura, pues, se había mencionado que esto realmente el punto principal es justamente la falta de designación de recursos para lo que es la mejora de institutos. Ante esta situación, pues hemos visto algunas alternativas pues, que permitan buscar salvedades para que se permita continuar dando una educación de calidad. Una de ellas que se había mencionado es utilizar las aulas para laboratorios con la finalidad de fortalecer lo que son las actividades prácticas y potenciar el uso de aulas virtuales para el desarrollo de actividades de docencia. Con esto, por las situaciones de la pandemia, pues nos ha tocado a todos buscar los mecanismos e incluso reinventarnos para poder, de alguna forma, seguir llevando esta educación de calidad que nos caracteriza a las instituciones de educación superior. Sin embargo, para que se pueda dar esta situación, es importante que exista una coordinación de los lineamientos de los entes de control del sistema de educación superior. ¿Qué significa esto? Es decir, si es que nosotros de alguna manera estamos diciendo que las aulas se conviertan en laboratorios, pues debería haber una relación con el CASES y el Consejo de Educación Superior. ¿Para qué? Para que las aulas no se mantengan con los diferentes estándares que ellos manifiestan, ¿no? Sino que a su vez se vea el potencial en cuanto a laboratorios de diferentes necesidades de acuerdo a las diferentes carreras pues, que ofertan las instituciones.
Luego de ello, habíamos indicado de que también es importante regular el cobro de aranceles. Manifestaba una compañera que esto tiene que ser en función a la acreditación institucional, es decir, algo que tiene que estar basado en el reglamento de aranceles. Sin embargo, como ya estamos en los procesos diferentes de evaluación, pues esto es algo que ella había manifestado que se debería considerar. También se había indicado que es necesario establecer como asimismo políticas que permitan disminuir ciertos presupuestos para elevar la calidad en otros. Se decía de que se puede establecer que dentro de lo que es la contratación del docente, ya sea de forma permanente o auxiliar, es lo que se manifiesta de acuerdo a la ley de escalafón, pues de que uno de los requisitos y que se ha vuelto ahora un computador parte de la profesión. Dentro de esto, pues que ellos llevarían su computador para sus diferentes clases y ya no sería parte de la infraestructura, haciendo referencia a lo que es espacios para profesores de tiempo completo, en donde pide pues la computadora, la impresora, el internet, el teléfono. Sin embargo, al no ser un gasto para la institución, el entregar un computador al profesor de tiempo completo, pues estos recursos se pudieran designar para lo que es la suscripción de una biblioteca virtual o la adquisición de libros en lo que hace referente a la biblioteca virtual, que obviamente eso es necesario e indispensable para poder tener una educación de calidad. Sin embargo, también se había manifestado, los compañeros y habían indicado de que sería conveniente que los órganos que nos regulan dentro del sistema de educación superior se pudiera establecer algún tipo de política que permitan ellos fomentar el acceso a bibliotecas virtuales que permitan mejorar la calidad de la educación, es decir, para el acceso tanto para instituciones públicas cuanto para instituciones particulares. Esto con la finalidad de mejorar o de avanzar en lo que hace referencia a la infraestructura, netamente en lo que es en el campo de la biblioteca. Se había también hablado sobre, de alguna forma, proveer de bibliotecas virtuales, pero que sean pertinentes a las instituciones de educación superior. Es decir, aclarar no solamente el tener el acceso a bibliotecas, sino que obviamente tengan la pertinencia de acuerdo a las diferentes carreras y obviamente a las necesidades del Plan Nacional del Buen Vivir. Se había indicado también de que los indicadores del modelo de evaluación institucional deben guardar correspondencia con el presupuesto institucional. Los indicadores están elaborados únicamente en función de un promedio y que muchas de las veces puede ser perjudicial de acuerdo al presupuesto que se maneja tanto a las instituciones públicas cuanto a las instituciones privadas. También se había manifestado indicando de que cuanto a los indicadores de evaluación, no sería tan conveniente o sería, mejor dicho, importante el no limitar el número de puestos de trabajo, tomando en cuenta las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, incluso habían manifestado del coworking, donde se puede de alguna forma poder trabajar, participar y ser parte de un trabajo en equipo y que permite pues minimizar en lo que corresponde a lo que son gastos. Sin embargo, también se había hablado un poco sobre lo que es la educación inclusiva en cuanto al hecho de que estos espacios de infraestructura tienen que tener todos los mecanismos que manda en sí la normativa, ¿no? Y por lo tanto habíamos dicho que las instituciones de control del sistema de educación superior pues deben guardar coordinación con los lineamientos solicitados a las instituciones de educación superior. Esto es en cuanto a rampas, ascensores, lo que es la señalética, el sistema braille, etcétera. Incluso los puestos en los diferentes laboratorios para personas con capacidades especiales o en el caso de que se pueda dar por diferentes eventualidades. En cuanto a lo que corresponde a todo lo que se había mencionado y se había trabajado con todos nuestros compañeros, habíamos visto pues que realmente para lo que es la infraestructura, el problema principal es la parte presupuestaria, que es necesario e indispensable para poder realizar la adecuación de la infraestructura en lo que corresponde tanto para
para lo que es una educación inclusiva. Eso es, estimados compañeros, lo que dentro del eje número 6 de infraestructura se había conversado con nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por su intervención. Pasamos al eje de vinculación, por favor. Muy buenos días. En el eje de vinculación, pues vamos a tener la participación de la ingeniera, Yesenia Nivela, del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. Por favor, estimada ingeniera. Muchas gracias. Me permito presentarme. Efectivamente, mi nombre es la ingeniera Yesenia Nivela. Soy presidenta de la Comisión de Vinculación del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. Bueno, en la mesa que estuvimos compartiendo se analizaron los indicadores trabajados justamente en vinculación. ¿Cuáles son estos indicadores? La implementación justamente de estos proyectos de vinculación, los recursos, de dónde provienen y justamente, aparte de estos recursos, bueno, cómo los podemos financiar. Todos los que estuvimos en la sala tuvimos, creo que a bien indicar que si bien es cierto la parte de las carreras comerciales, lo que es administración, tienen un desarrollo de 505 proyectos de vinculación, lo que hablamos de un 17 a 18%, muy distinto a otras carreras, comenzando por las de tecnología, siendo una de las que hoy por hoy deberían ser de mucho más énfasis. ¿Qué pasa con los proyectos de vinculación? Lamentablemente, el financiamiento que estos proyectos deberían de tener no están de forma equitativa, tanto en las diferentes carreras como en los diferentes institutos. Nosotros, como siendo parte de vinculación, estamos enfocados a que existe o debe existir de parte de las empresas la necesidad de contar con nosotros, con las IES, justamente para poder colaborar con ellos en el desarrollo de estos proyectos. Y nosotros, a su vez, las IES, poder brindarnos, poder hacernos conocer a las empresas. No podemos trabajar de forma aislada, porque de lo contrario, todo el conocimiento que tenemos, pues no lo podemos impartir en estas empresas. Lamentablemente podríamos también hablar de que muchas ocasiones estos proyectos son financiados de fondos propios, quizás de los estudiantes, muchas veces inclusive por los mismos profesores o los tutores de los proyectos. Entonces, ese financiamiento es el que lamentablemente está quizás mermando la cantidad de proyectos en desarrollo. Debemos de considerar que, si bien es cierto, las instituciones, las industrias, sean públicas, sean privadas, estas empresas o estos institutos, tienen sus problemas, tienen problemas donde nosotros y necesidades donde nosotros como instituto podemos aportar. La vinculación debe de surgir justamente de la fusión entre todos los actores de la vinculación. Debemos de considerar factores como la capacidad para desarrollar. No solamente hablamos de los proyectos de vinculación, también involucramos la parte de investigación, porque lo que se trata es justamente de aportar para dar soluciones a problemas que las empresas puedan tener. Hablamos también o conversamos también que los recursos financieros no se manejen solamente de forma específica a quizás a ciertos institutos, quizás por ciertas carreras. Lo que se aspira es justamente superar ese 10% que hasta ahora podemos tener en base al desarrollo de los proyectos, la oferta que nosotros podemos manejar. Realmente se tiene considerado como que de aquí a unos 5 años quizás poder trabajar hasta un 45% más de la cantidad de proyectos que nosotros tenemos. En sí, la vinculación, pues se trata justamente de la vinculación con la sociedad, pues lo que espera es mejorar, tener una participación mucho más activa, tanto en entidades públicas como entidades privadas.
basado que este financiamiento, como habíamos indicado, sea equitativo. Se debe mantener también la socialización con todos los grupos sociales, empresas, institutos, entidades privadas, públicas, para los cuales pues se debe conocer cuáles son las necesidades y así también poder brindar habilidades y destrezas por parte de nuestros estudiantes. Lamentablemente no todas las empresas, y hoy por hoy también, no todas las empresas nos dan apertura para que nuestros estudiantes puedan desarrollar este tipo de proyectos en sus empresas. Vale recordar o vale dar hincapié que la vinculación con la sociedad es justamente el enfoque desde la parte de la docencia, de la parte de la investigación, se manejan de forma todas equitativas, entonces lo que aspiramos es que se pueda mejorar o superar esa cantidad de proyectos que hasta ahora tenemos, ¿sí? Eso es lo que nosotros como vinculación pudimos aportar. En sí, el punto que nosotros queremos es el financiamiento para el desarrollo de los proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, ingeniera. Y finalmente, para concluir con este taller, la doctora Carmita Álvarez, consejera académica del Consejo de Educación Superior, se va a dirigir con unas palabras de despedida. Doctora Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Estamos seguros que los resultados que ustedes han manifestado en cada uno de los ejes van a ser plasmados en el documento final que se está preparando, ¿no? Yo señalaba al inicio que son 3 talleres. El primero tuvimos con universidades y escuelas politécnicas. El segundo fue con institutos particulares, públicos, y este tercero que es con ustedes. Quiero señalar en este caso que como Consejo de Educación Superior es nuestro compromiso, y también porque así lo señala la Ley Orgánica de Educación Superior, dejar entregado este plan, un plan para el sistema de educación superior, que como lo señalé se fundamenta también en elementos que tienen que ver con la pertinencia y con la calidad. Con la calidad como pilar fundamental de la educación superior que sostienen a la cobertura académica, y otros aspectos como los que hemos analizado junto a ustedes, la oferta académica, la planta docente, la infraestructura física, tecnológica, el tema de los recursos, entre otros. Dentro de eso, junto a la CENESID, haremos en este caso el trabajo correspondiente para que todos, en este caso las propuestas que ustedes han manifestado, se puedan establecer dentro del plan. Vamos a tener un segundo nivel de participación. Este nivel de participación van a ser con algunas autoridades, en el cual antes de presentar al pleno, estaremos presentando el primer borrador, digamos así. Estamos seguros que hemos logrado el objetivo junto a ustedes, por lo cual reitero el agradecimiento y la presencia de ustedes el día de hoy. Gracias al equipo de la CENESID, del CASES, que nos han estado acompañando, y a todos los equipos del CES que finalmente hemos culminado con el tercer taller. Tengan ustedes una muy buenas tardes. Gracias a todos.